Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la electrólisis. Si ustedes recuerdan, ya vimos celdas galvánicas y en este caso vamos a ver celdas electrolíticas. Recuerden que una celda electrolítica es aquella que a través de energía eléctrica va a producir una reacción, que es el caso contrario a una celda galvánica. En las celdas galvánicas que estuvimos viendo, a partir de reacciones espontáneas, se producía energía o corriente eléctrica. Ahora nosotros tenemos aquí una celda electrolítica donde tenemos aquí una fuente de energía. En este caso es una pila. La celda electrolítica está compuesta exactamente de lo mismo que una celda galvánica. Ya habíamos dicho que está el recipiente, que va a ser nuestra celda en sí. Los dos electrodos que van a funcionar, uno de cátodo y otro de ánodo. El electrolito, en donde se va a llevar a cabo el intercambio de iones. Y vamos a tener una reacción dentro de esta celda, una reacción de reducción y una reacción de oxidación. La semejanza con la celda galvánica es que en el cátodo se va a llevar a cabo la reducción y en el ánodo se va a llevar a cabo la oxidación. La diferencia, si recuerdan, ahora el cátodo va a ser el electrodo negativo. En una celda galvánica es el electrodo positivo. Y el ánodo aquí va a ser el electrodo positivo. ¿Por qué se denominan así? Porque al cátodo van a llegar los cationes. Entonces los cationes se van a dirigir al cátodo. Y el cátodo tiene que ser negativo porque se basan en cargas opuestas. Positiva con negativa se atraen. Entonces, cationes van al cátodo que tiene carga negativa. Y los aniones que tienen carga negativa se van al polo positivo, que es el ánodo. Cargas opuestas igual se atraen. Entonces, esa es la diferencia y la semejanza entre una celda electrolítica y una celda galvánica. Aquí tenemos la definición de electrólisis y dice que es la descomposición que sufren algunos compuestos químicos cuando a través de ellos pasa una corriente eléctrica. Si nosotros ponemos dos electrodos ahora en un proceso de electrólisis, vamos a ver que dentro de los electrodos va a haber reacciones y por lo general se aprecian porque se va o depositando ahí la sustancia o en caso de que sean sustancias gaseosas empiezan a ver un burbujeo alrededor de los electrodos. En este caso tenemos la electrólisis del agua. Tenemos un recipiente con dos electrodos conectados a una pila. Si pueden ver en la imagen, aquí en este recipiente se está produciendo, se ven burbujas que están produciendo un gas, en este caso es oxígeno. El oxígeno se está produciendo en el ánodo. Y entonces, si es el ánodo, la reacción que se lleva a cabo dentro del oxígeno es una reacción de oxidación. Ahora, vemos el cátodo. En el cátodo se está produciendo una mayor cantidad de gas y este gas es hidrógeno. Los dos surgen de la descomposición del agua que tenemos aquí. Acuérdense ustedes que si hablamos de hidrógeno más bien de oxígeno más hidrógeno, produce agua. El proceso contrario sería la electrólisis del agua. Este sería el agua y aquí queda ya separados los dos gases. Ahora, nosotros para que podamos hacer esta electrólisis, o sea, si ustedes quisieran hacer el experimento, no podrían realizarlo así nada más metiendo los electrodos en el agua. Siempre para la electrólisis del agua vamos a ocupar a una sustancia que le vamos a agregar en una pequeña cantidad. Por lo general nosotros ocupamos ácido sulfúrico, unas gotas de ácido sulfúrico, o a veces también ocupamos hidróxido de sodio, para que se empiece a ver la separación de iones y pues empiecen a reaccionar entre ellos y se dé la descomposición del agua.
En esta diapositiva tenemos las dos semireacciones de la electrólisis del agua. Si ven, aquí tenemos oxígeno 2 menos que pasa a oxígeno gaseoso, por lo cual se le perdió 4 electrones y se llevó a cabo una oxidación. En este caso tenemos el hidrógeno o el protón, un protón, y entonces este va a ganar 4 electrones. Cuando se gana, se lleva a cabo la reducción. Quedaría también como un gas, y ese sería el gas hidrógeno. Aquí tenemos la reacción iónica global, donde tenemos que como reactivos vamos a obtener dos gases, que son los dos gases que se observaban en la imagen anterior. Todos estos procesos de óxido-reducción, pero en este tipo de celdas, fueron analizados por Faraday y a partir de él se emiten unas leyes para estos procesos electrolíticos. Ahora, antes de que continuemos, hay que recordar que la electrólisis es para reacciones no espontáneas y las celdas galvánicas son para reacciones espontáneas. Entonces, en la electrólisis, lo que vamos a hacer, ya dijimos, es que se van a depositar las sustancias sobre los electrodos. Las leyes de Faraday son las siguientes. Dice, 1. El peso de una sustancia depositada es proporcional a la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más corriente pasemos a una sustancia, pues mayor cantidad se va a depositar en el electrodo. Y también tiene que ver con el tiempo. Mientras más tiempo pasemos una corriente dentro de una celda electrolítica, pues mayor cantidad de sustancia vamos a obtener en ese electrodo. Y nos propone una fórmula aquí, donde dice que la masa depositada es igual a los equivalentes gramos entre 96.500 por la carga. Estos 96.500 es la constante de Faraday. Eso vale la constante de Faraday. Y Q representa la carga. Si ustedes vieron carga en física, la carga es igual a la corriente por el tiempo. Entonces lo podemos sustituir, carga es igual a intensidad de corriente por el tiempo. Esta es otra forma de representar la ecuación de Faraday. La segunda ley de Faraday nos dice que el peso de una sustancia depositada durante la electrólisis es proporcional al peso equivalente de la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que depende del peso equivalente para que veamos qué cantidad de sustancia se deposita. Necesitamos saber entonces cuál es el compuesto que se va a sufrir la electrólisis para que veamos nosotros cuál sería el equivalente o los equivalentes gramos de ese compuesto y a partir de eso ver cuánto es la masa depositada en el electrodo. Aquí tenemos nuevamente las dos ecuaciones, nada más que las tenemos representadas de diferente forma. Dice, masa es igual a E y es la cantidad de metal depositado al pasar un coulomb. Acuérdense que E en este caso representaría lo que en la otra diapositiva vimos, que es equivalentes sobre 96.500. Ahora, aquí si sustituimos ahora un equivalente, recuerden que un equivalente es igual a la masa molar entre el número de cargas. Y en este caso vamos a ocupar el número de electrones siempre de la reacción de reducción. Número de electrones de la reacción de reducción. Por I, que es intensidad de corrientes que se da en amperes, y T, el tiempo siempre va a ser en segundos, entre 96.500, que es la constante de Faraday. Nosotros acuérdense que si simplificamos esta fórmula podemos pasar el número de electrones hacia abajo y entonces que la masa de un electrodo o la masa que se deposita en el electrodo es igual a la masa molar
equivalente por I por T entre 96.500, o lo que es lo mismo, la masa molecular entre el número de electrones de la reacción de reducción, y la masa molecular tiene que ir multiplicada por la corriente y por el tiempo. El número de electrones tiene que ir multiplicado por los 96.500 que dijimos que es la constante de Faraday. Y si nosotros quisiéramos calcular nada más Q, por ejemplo, que nos pidieran calcular la carga, esto I por T lo sustituiríamos por una Q, que sería la carga. Vamos a ver ahora un ejemplo. Dice, ¿qué intensidad debe tener una corriente para que deposite 85 gramos de calcio en 2 horas? Esto es dentro de una celda electrolítica, porque de eso estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos la fórmula. La masa depositada va a ser igual a la masa del compuesto, del elemento, la masa atómica, por I, intensidad de corriente, por tiempo en segundos, entre el número de electrones de la reacción de reducción por 96.500. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Intensidad de corriente. Nos están pidiendo I, intensidad de corriente. Y nos están dando ya los gramos que se depositaron. En este caso estos, 85 gramos. Nos están diciendo que es calcio. Quiere decir que aquí vamos a ocupar la masa molar del calcio. Nos están dando un tiempo de 2 horas, pero lo tenemos que convertir a segundos, ¿sí? Y nos están diciendo que el calcio es el que se va a depositar. ¿Cuál es la carga del calcio? Es 2 más, y entonces se realizaría una reducción a partir de 2 electrones. Por lo tanto, nos quedaría 85 gramos por 40 gramos por mol, que es el peso atómico del calcio, por I, que es nuestra variable, por 7.200 segundos. Acuérdense que una hora tiene 3.600 segundos, entonces si son 2 horas, 7.200 segundos, entre de la carga, que es 2, por 96.500. Si nosotros empezamos a resolver, acuérdense que esto lo podemos pasar de este lado multiplicando, y entonces tendríamos que este por este y este nos daría esta cantidad, que sería de 16.405.000. Y de este lado nos queda 40 por 7.200 por I. Si queremos despejar ahora I, que es la intensidad de corriente, estos dos pasan dividiendo, los podemos multiplicar desde aquí y luego pasan dividiendo, y el resultado nos queda de 56.961 amperes. Ahora sí ya resolvimos el problema que nos pedía la cantidad de corriente. Vamos a ver otro problema. En este problema nos están pidiendo calcular la carga que debe circular por una celda electrolítica que contiene cloruro de cobre para que se depositen 25.8 gramos de cobre. Nos está diciendo que es una celda electrolítica que tiene cloruro de cobre 2, o sea que la celda va a tener cloruro de cobre 2, y en la celda electrolítica eso es lo que le vamos a poner, y va a estar en estado sólido, pero para que se lleve a cabo todo el proceso lo tenemos que poner en solución acuosa, o también se podría fundir en dado caso, ¿no? Porque es un compuesto iónico, pero vamos a ponerlo en solución acuosa para que sea nuestro electrolito. Si se pone en solución acuosa, el cloruro de cobre 2 se va a ionizar en ion cobre y el ion es cloruro. Así quedaría, ¿no? ¿Cuántos iones cloruro? Aquí serían 2 iones cloruro. Ahora, el cobre quedaría como cobre 2 más y el cloro como cloro 1 menos. Si nosotros vamos a, dice aquí que se depositó cobre sobre el electrodo, quiere decir que el cobre 2 pasó a cobre sólido, y el cobre sólido se representa como cobre 0. Entonces pasó de cobre 2 a cobre 0.
Si pasó de 2 más a 0, se llevó a cabo una reducción y en esta reducción se ganaron 2 electrones. Por el caso del cloro, pasaría de cloro 1 menos a cloro 0 también, pero y este sería un gas. Como es la reacción, la del cloro, la de oxidación, pues no la vamos a tomar en cuenta aquí porque lo que nos interesa es la reacción de reducción. Ahora sí podemos resolver el problema. Vamos a ver, tenemos nuevamente nuestra fórmula. Aquí está. Y vamos a ver qué datos tenemos. Otra vez tenemos 25.8 gramos, que es la masa. El cobre, que es la masa atómica del cobre, la vamos a buscar en la tabla periódica. Y es la corriente eléctrica, que es la que nos están pidiendo, T, el tiempo, el número de electrones y 96.500. Ah, perdón, aquí nos está pidiendo la carga. Entonces la carga, acuérdense que es I por T es igual a Q. I por T es igual a Q. O sea, quiere decir que esto es igual a Q, que es la carga. Entonces nosotros podemos ahora empezar a sustituir. Y nos quedaría masa 25.8 gramos. Masa atómica del cobre 63.5 gramos por mol. Y por T es Q, la carga. No se nos están pidiendo la corriente, sino la carga. Por eso es Q. Si nos pidieran la corriente sería I. Entonces aquí nos están pidiendo la carga. Entre número de electrones que se llevan a cabo en la reducción, aquí los sacamos, 2 electrones, y 96.500 es nuestra constante de Faraday. Resolvemos. ¿Cómo resolvemos? Multiplicamos estos dos y lo multiplicamos por este. Y dividimos entre 63.5. El resultado nos da 78.415.75 coulombs. Bueno, de este tipo de problemas son los que vamos a trabajar el día de hoy. Van a checar los problemas que presento a continuación y los van a resolver en su libreta. Aquí tenemos los problemas que van a resolver. Son problemas similares a los que vimos. Vamos a analizar un poquito este problema. Este problema es del nitrato de plata y la plata aquí está trabajando con carga 1 más y va a pasar a plata 0, ¿no? Entonces de 1 más a 0 se va a reducir, ese es el que vamos a ocupar. Y aquí en esta estamos hablando de sulfato cúprico, es igual el cobre 2 más. Entonces, estamos hablando que se va a cambiar a cobre. Entonces, la reacción de reducción va a ser la del cobre. Recuerden que tienen que resolver los problemas y subirlos a plataforma. Nuevamente reitero, si tienen dudas durante el módulo de clases, las pueden aclarar a través del foro. Y si no, si es después del periodo de clases, pueden hacerlo a través de mensajes también en plataforma. Espero que haya quedado clara la información y como siempre les reitero que estoy en toda la disposición para apoyarlos y aclararles sus dudas. Hasta luego.